El relato que va usted a escuchar corresponde a un capítulo de la novela titulada Ojo por Ojo, primer Premio Internacional Truman Capote al género de novela negra, presentada en el Archivo Histórico Nacional el 23 de mayo de 2019, la cual se encuentra colgada en YouTube con el nombre de su autor, Jesús Peral Viana. Ojo por Ojo consta de 33 capítulos y 402 páginas, escritas al más puro estilo de su género, donde el desarrollo de la trama sumerge a sus protagonistas en una serie de secuestros, huidas y crímenes, donde el sexo contado de forma prosaica, la amistad y el amor, se enmarcan entre Tarantino y 50 sombras de Grey, asegurando al lector la seducción más inquietante desde el principio hasta el final. Ahora, pasemos a narrar como presentación de la obra el capítulo 28 de los 33 que componen la novela. Perdone que incoherentemente le pregunte, ¿que si esto que me está contando no es un secreto de confesión? El secreto de confesión contempla la confidencia sobre la entidad de la persona para mantener el anonimato, y lo que le cuento, purgando mis tentaciones, son los hechos oscuros de mi pasado sin identificar a nadie. Siga, cardenal, por favor. Así, transcurrieron 8 meses, hasta que me cambiaron de pueblo, no dejándome otra opción que deleitarme cada noche con los pensamientos en el umbral de los indecorosos sueños, hasta que un día se hizo realidad de manera insospechada la más grande de mis profanaciones. Sucedió lo delirado tantas noches, cuando una tarde de crudo invierno, sobre las 20 horas, hace ahora 6 años, entró en la iglesia una mujer de unos 30 años. Llovía torrencialmente y los relámpagos y rayos iluminaban las ventanas de la sacristía, como si en cualquier momento fuera a aparecer la silueta de alguno de los difuntos que yacían en el cementerio colindante. Salí hacia el altar y allí la vi, postrada de rodillas ante el lateral del confesionario, donde confiesan los varones. Me acerqué y le pregunté si quería reconciliarse con el Señor. Besando mi mano, asintió con la cabeza y bajó su mirada. Yo entré en el interior y escuché que decía: Ave María Purísima. Contesté: sin pecado concebida, añadiendo: el Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Y ella contestó: Señor, tú que lo sabes todo, sabes que te amo. Y a continuación pregunté: ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? 1 año más o menos. Cuéntame, hija. Me acuso de todos los pecados que recuerdo y de los que no también. Nací en la República Dominicana. Me llamo Ana María Ramírez de Altagracia. Mi papá se llama Luis Enrique Ramírez Bautista y mi mamá Ana María, como yo, de la Altagracia de los Santos. Tengo 9 hermanitos y estoy aquí desde hace no más de 8 años que me trajo una hermana de mi madre. Trabajo desde hace 1 año en la casa de doña Vicenta Castro Prieto, que está viuda, mayorcita y necesita ayuda a la pobre mujer para valerse en la casa. Muy bien, hija. Hablas perfectamente el castellano. Continúa. Sí, padre. Me acuso, padre, de no poder retener mis pensamientos impuros por las noches al acostarme y cometer actos indecorosos que no puedo reprimir, padre. Todo esto siempre lo he hecho, padre, desde que tenía 16 años cuando me hice señorita, aunque siempre me confesé y me arrepentí y me arrepiento a pesar de que el diablo anda por ahí dentro de mí, pero nunca como últimamente. ¿Por qué dices eso del diablo? Porque hace tan solo no más de 3 meses me pinché en un dedo con un rosal y por ahí se me coló el diablo y un mal de ojo de mi vecina que siempre me tuvo envidia posesa. Y desde entonces los malos pensamientos y los deseos llenan mi cabeza cada vez más calenturienta, padre. Sigue, hija. Mire, Javier, le cuento esta experiencia que ha marcado mi vida porque, primero, usted merece toda mi confianza, aunque haga minutos que nos hemos conocido. Tengo la sensación que Dios le ha puesto en mi camino para que sea usted mi confesor y la persona capacitada para poner de acuerdo a mi conciencia con la mente que domina mi pecadora voluntad. Y segundo, porque las personas tenemos necesidad de expulsar lo que nos contamina y nos hiere, y en este caso, con la esperanza de escuchar su docto consejo. Mientras hablábamos,
May pasó por detrás nuestro, pasándome la mano por el hombro, al tiempo que me echaba una cariñosa sonrisa, que aproveché para coger su mano cuando resbalaba por mi brazo en señal de recíproco cariño. Miré al fondo y observé distintos pequeños grupos que hablaban unos con otros, escuchando de vez en cuando algunas risotadas, como las que sueltan esas señoras a las que nadie ha llamado nunca la atención, y menos el marido, porque ya no le hace ni caso. Sandro se encontraba en un rincón moviendo sus brazos, como explicando con aspavientos parecidos al lenguaje de los sordomudos, lo que manifestaba con explicaciones a un respetado juez. De acuerdo, cardenal. Siga con su interesante relato que me interesa mucho. ¿Qué más sucedió en la confesión? La pregunté. ¿Ha habido tocamientos, hija? Sí, padre, no puedo evitarlos. Y mire que lucho por el día y por la noche para cambiar aquello que se viene a mi cabeza. Pero el diablo y el mal de ojo que se metió por el dedo me corrompe hasta las entrañas. ¿Te masturbas con el dedito por donde se te coló el diablo? Pregunté congestionado de morbo. Con el dedo, unas veces, las más. Y con el mango del cepillo de alisar el pelo, que es suave y gordito. Y otras veces con el mismo tubo del desodorante que lo compro precisamente por la forma. Yo estoy, padre, avergonzada de mí y por eso estoy aquí confesando, para que Dios con su mediación me ayude, porque estoy muy arrepentida y le pido a Dios que me perdone. El cardenal me relataba todo aquello, escenificando con detalle silencioso la confesión de aquella pobre inocente que acababa de caer en su tela de araña. En esos momentos, querido Javier, el inesperado acontecer en la oscura soledad de la nave central me desató con virulencia mordaz el tormento inquisidor, al que solo le faltaban ojos, y salir blasfemando desde dentro de la sotana que empujaba, para dejarse ver buscando con virulencia mi mano o el calor de cualquier otra, como el muerto por catalepsia, que de golpe se incorpora deseoso de bajar del ataúd en presencia de los desconsolados, en este caso, desconsolada. ¿Tienes relaciones con otros que no sean tu pareja? No, padre, no tengo pareja, pero no me faltan pretendientes. Todavía ningún hombre me ha tocado la vagina, mi boca o mis senos, ni yo he tenido la intimidad de otro hombre que no sea el diablo. Mi cuerpo es un templo para Dios. Es la única forma de compensar y suplicar que me perdone, para tener la oportunidad de que me pueda salvar el día que llegue su juicio final. Entonces, ¿nunca has tocado el miembro viril de un hombre, aunque haya sido de muy joven? No, padre, nunca me han tocado íntimamente mi cuerpo, ni besado, ni yo he tocado a un chico ni besado. ¿Eres virgen, hija? Sí, padre. Si algún día ha de ocurrir, el hombre que me posea tendrá el gozo de encontrarme como la misma Virgen María, aunque la primera vez dicen que duele al abrir la una. ¿Pero habrás visto alguna vez cómo es el miembro viril en estado de erección cuando está grande y duro? Ganas no me faltaron de decirla, como el mío ahora. He visto por encima alguna foto en revistas, pero enseguida he apartado la vista sin pensar que eso me vaya a entrar por mi pequeño agujerito, aunque supongo que será flexible para que pueda entrar y que habrá penes más grandes y más pequeños. Y cuando te metes el dedito, o el mango, o lo otro, ¿no piensas en el pene dentro de tu cosita? No, padre, solo cierro los ojos y noto cómo me mojo cada vez más hasta que un placer muy grande recorre mi cuerpo entero dejándome cansadita. Oyéndola relatar aquello, era para trancar la iglesia, meterla en el confesionario y sacándola la cabeza por la ventana, ponerla a la penitencia para que a gritos la recitase hasta que las paredes se desclavasen y aquello se cayera a cachos. Perdone, Javier, pero solo el recuerdo me sofoca y me hace decir lo que no quisiera. Si bien es cierto que un humano imperfecto con los atributos de cualquier hombre, sin que Dios nos haya distinguido con la falta de testosterona necesaria para poder procesar con disposición suprema esas provocaciones que padecemos, supone a mi gordo entender una prueba cruel, que espero que Dios en su grandiosa magnanimidad tenga conmigo la condescendencia de comprender la mácula de mi flaqueza.
¿De qué pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión te acusas, hija? La verdad es que quitando mi mala cabeza cuando llega la noche y a veces el día, yo no robo, no mato, no hago daño a nadie, padre. Muy bien, hija. Sigue contándome cómo haces cuando tú solita te tocas la entrada del diablo. Porque como sabrás, o deberías saber, a Dios no le gusta. Y, además, ese órgano con que dotó a Eva en la divina creación, se lo dio para crecer y multiplicar, constituyendo familias como lo eran Adán y Eva, no para trastear por las noches con el dedito, como tú dices. ¿Comprendes, hija? Cada vez que yo hablaba, me expresaba en un lenguaje casi obsceno, para dar rienda suelta al indecente pájaro carpintero que picoteaba en mi sotana con mordaz virulencia, buscando que alguien le echase una mano. Mientras ella continuó diciendo: Sí, padre, comprendo muy bien lo que me quiere decir y lo comparto plenamente. las personas, hija, tenemos debilidades consustanciales que por la imperfección del pecado original nos conducen a cometer actos indecorosos, lo cual no significa que la infinita misericordia de Dios no las perdone. Pero un buen creyente debe luchar contra esas pruebas que Satanás coloca a nuestro alcance, porque de esta forma Dios verá una voluntad merecedora de su condescendencia. Yo daba consejos contradictorios, con lo que luego hacía. Lo sé, padre, y por eso me confieso ante Dios, para que me perdone y me dé fuerza para luchar contra esa debilidad que me atormenta y me lleva al pecado. Pero es tan fuerte la apetencia y los malos pensamientos del tormento que me rinde ante los deseos, anulando mi voluntad para llevarme por el camino de las aviesas delicias del pecado. Mientras Ana María hablaba y se expresaba como podía, buscando las formas más correctas para agradar, yo no solo es que no luchaba contra mi propia ignominia, sino que la efervescencia emocional de su forma de explicar el ardor que padecía con aquella sensual vocecita me insuflaba la calentura impropia de un sacerdote, coloreando mis mejillas y disparando las pulsaciones de mi corazón al tiempo de la rigidez con la que el despiadado diablo, aprovechando mi desnudez debajo de la sotana, me atormentaba, intentando romper los ojales por donde miraba, sin poder ver, tal y como había imaginado tantas noches. Así que, en ese momento, desatando 3 botones con más miedo a la feligresa que al señor, dejé salir fuera al impresentable, para rozar a modo de caricia con las yemas de mis dedos la gloria de mi ser, intentando calmar al pecado enardecido que afloraba, arrebatado a punto de darle una congestión, mientras la advertí maliciosamente para seguir aumentando mi entusiasmo. Cuando te acaricias con los deditos como si fuera una guitarrita, sepas que lo que haces no es digno de una cristiana, pero cuando además utilizas instrumentos materiales para estimular tus deseos, lo haces llamando al desenfreno, y eso significa un doble pecado, porque no buscas la redención de tu indigna conducta, sino que agravas la lujuria con ese placer tan grande que debes sentir, mientras te empapas de la pulpa que te sale de la cosita. ¿Verdad, hija? Padre, yo sé lo que me quiere decir, y algunas palabras suyas que son muy bonitas las entiendo bien, aunque no sabría decirlas. Y le quiero preguntar una cosa, padre. ¿Es verdad que si tengo un demonio que se metió por mi dedo cuando me pinché, solo puedo sacarlo purificándome por dentro con un hombre santo? ¿Eso de dónde lo has sacado?, pregunté, asombrado por la facilidad con que me ponía el desenlace. Me lo dijo un pastor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de los últimos días, que está en la calle Santa María de la Cabeza en Madrid. ¿Qué fue lo que te dijo exactamente? Me dijo que si un hombre santo introducía su naturaleza en mi cuerpo, el diablo y los males de ojo desaparecerían inmediatamente, porque mi cuerpo quedaría purificado, pero que tenía que ser un hombre santo como él, o por ejemplo un sacerdote como usted, para que al sacarlo no hubiese el deseo carnal como no lo hubo cuando la Virgen María se embarazó del niño Jesús, quedando de nuevo virgen.
Tras pensar aceleradamente en ello durante unos segundos, recordé una confesión que me hizo una vez un sacerdote misionero en África, al que le había pasado algo parecido con el vudú, con el que amenazaba a las chicas, haciéndolas creer que habían quedado poseídas a voluntad de quien se lo hizo, de tal forma que, según me contó aquel hermano, algunos misioneros se aprovechaban de esto para decir que podían purificar a la víctima, tal y como le contó a Ana María aquel avezado pastor. Por lo que entendí que ahora sí habría una oportunidad voluptuosa de la que nadie se enteraría, si valiéndome del consejo del pastor conseguía entrar en la purificación de sus entrañas, como el que hace un exorcismo a voluntad de ella. Y contesté: efectivamente, eso es así, pero no creo que sea necesario de momento, salvo que notes que no puedes superarlo, y que con el dedito te sigas dando ese placer, que me imagino que debe ser muy grande, ¿verdad, hija? Mientras decía esto, no me quedó otro remedio que agarrar al irreverente fuertemente, buscando en el apretón un segundo de calma que me erizó entero. Así pues, hija, espero que con la penitencia que te impongo de 3 Padres Nuestros y 3 Dios te salve, venzas el tormento por el que estás pasando, y que la tribulación de la carne se convierta pronto en ventura y calma, para que tu cuerpo y alma, sin necesidad de que yo tenga que intervenir para quitarte esas ganas insoportables que te llevan mojadita al pecado. Todo esto, dicho con la presión salvaje de la canalla que dominaba mi mente desde abajo, y abriendo el ventanuco de rejilla del confesionario, mientras con la mano izquierda agachaba con fuerza al sacrílego, extendí la mano derecha sobre la cabeza de Ana María para decir de una forma impía: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, y por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que tú hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Tras esto, ella se retiró y de rodillas en uno de los bancos próximos comenzó con su penitencia, mientras yo la eché la última mirada obscena en la casa del Señor, admirando esa perfección lujuriante en forma de S que, de rodillas, marcaba sus deliciosas y seductoras formas, dejando apreciar la prominencia lozana de aquel frondoso cuerpo aún sin desflorar. Lentamente, tras recomponerme las mías, me dirigí a la sacristía para asearme, llevándome en el pensamiento los recuerdos profanos y dentro de la sotana la carga arrebatada que esa noche me esperaba con entusiasmo perverso, como a Ana María el cepillito del cabello o el higiénico desodorante. Son perjurios que llevamos dentro, deseosos de encontrar el antídoto de la libertad, que nos reconduzca por el sendero que verdaderamente deseamos, con la ayuda que no nos llega del cielo, cuando alguna vez nos llega, puesto que normalmente resulta ser cuando el cansancio de los años nos quita las fuerzas. El umbral de los sueños siguió llevándome al mundo de las quimeras, y como todas las noches, la fantasía inconfesable me colocó en el papel que esta vez mi mente morbosa había elaborado con la perfección del oportunismo que hace que todo salga perfecto. Durante 11 noches escenifiqué el momento en el que Ana María me seducía, a pesar de mi oposición. Pensé docenas de veces las distintas oportunidades para salir airoso del acoso, sin que pareciese que lo deseaba como un niño la noche de Reyes. Pensé que lo mejor
sería mantener una conducta ponderada con mi condición y que fuera ella la que me hostigase en busca de su inocente liberación con la purificación que yo le diese, tal y como se lo transmitió el experimentado pastor. De esta forma, yo conseguiría ante ella luchar por mantenerme inmaculado y al mismo tiempo ese libidinoso objetivo que tanto había soñado. Era como si desde el más allá alguien me hubiese escuchado. Incluso llegué a pensar que Dios, en su divina generosidad liberada, me hubiese otorgado el pecado para hacerme volver al arrepentimiento perpetuo. El día siguiente a la noche 11, sobre las 20 horas, Ana María apareció en la iglesia mientras yo limpiaba el cáliz y la patena. Miré hacia atrás al oír la puerta y la vi entrar con una falda suelta como de seda que dejaba imaginar la generosidad de sus encantos y una chaqueta vaquera que marcaba las bondades de las que la naturaleza había hecho gala. Se santiguó tras mojar sus dedos en la pila, mientras yo imaginaba aquellos dedos metidos, cripta de mis sueños. Se colocó de rodillas en el confesionario y ganas no me faltaron de beberme el agua de la pila para llevarme al paladar el sabor de sus huellas. Mi corazón comenzó a alterarse y mi sotana como pollo sin cabeza, haciéndome encorvar lo suficiente como para que ella no percibiese que me había quedado un tanto quebrado. Me dirigí al confesionario, pero ella volvió a coger mi mano para besarla con aquellos labios gruesos que dibujaban sensualidad insana, imaginando en mi calenturienta mente imágenes sobrenaturales deseadas. Yo entré en el interior y escuché que decía: Ave María Purísima. Y como siempre contesté: sin pecado concebida, añadiendo: el Señor esté en tu corazón, para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Y ella volvió a contestar aquella retahíla que traía aprendida de su país. Señor, tú que lo sabes todo, sabes que te amo. Buenas tardes, hija, dije con los ojos lascivos, salidos de mis órbitas y gestos carnales mordiendo mi labio inferior repetidamente a través del enrojillado, aprovechando que no me veía, mientras el pecado daba saltos debajo del hábito, intentando abrirse paso como si fuera un hocico hambriento. Buenas noches, padre. Me acuso de todos los pecados que recuerdo y de los que no también. Recuerda, hija, que soy tu confesor, y como párroco nada me debes ocultar en la casa del Señor. Lo sé, padre. La última vez que viniste, tenías pensamientos y acciones pecaminosas en la noche. ¿Lo superaste? No, padre. Le dije que desde que me pinché con la rama en el dedo, el demonio de la carne y el mal de ojo de la malvada vecina de la casa de mi mamá se habían metido en el templo reservado a Dios de mi cuerpo, y que no me dejaban dormir sin antes hacerme frescuritas buscando el placer del pecado. Solo de oír que seguía deleitándose en solitario como hacía yo mismo, y con esa vocecita inocente imaginándola en plena efervescencia, me dieron ganas de chupetearla a los deditos pecadores, y me vino a la mente sin poderlo evitar. Y le pido perdón, Javier, por lo que voy a decir, refiriéndome a esa soez exclamación que más que en forma de piropo proviene del lenguaje soez, cuando dicen en los pueblos al ver a la buena moza que pasa por al lado: cada vez que te veo me chasca el lobo. Tenga en cuenta, Javier, que soy humano. Y conteniendo la sonrisa, pero no la mueca, añadí: cuéntame, hija, pero cuéntame todo, porque quiero, con la ayuda de Dios, poderte liberar de esa inicua agresión que sufres en silencio. Verás cómo esta vez el Señor escuchará tu dolor y hará que mis plegarias lleguen al Padre Eterno, cuya bondad es infinita. Pero cuéntame con todo detalle lo que tuviste que hacer con el dedito y con lo demás, para parar la calentura lujuriosa que te ves obligada a soportar. Padre, la primera noche después de la confesión me retuve de ese deseo, pero al día siguiente ya no me pude contener, y mientras doña Vicenta desayunaba y rezaba el rosario, me fui a mi cama llena de deseo inconfesable.
Cerré el ventunaco y comencé a pensar en cosas malas, mientras el demonio llevaba mi mano hacia la entrada de mi templo inmaculado de mi cuerpo. ¿El demonio te obligó a introducirte algo por la rajita, hija? El tubico desodorante, padre. Ese demonio con tanto placer engañoso que te hace deleitar te está haciendo mucho daño, hija. Y quizá tengamos que hacer algo para sacarle antes de que te enloquezcas. ¿Estaba muy mojadito, hija? Sí, padre. Veo, hija, que vamos a tener que pedir al Señor su ayuda para que me ayude a secar la fuente que endulza el paladar del diablo. Sí, padre, lo que usted diga, con el perdón y el consentimiento de Dios. Así será, hija. Mientras yo pensaba en lo que me esperaba con aquella especie de virgen, dispuesta a recibir la bendición inmaculada empotrándola con el don de la oración, antes de que la fuerza con la que empujaba el diablo me retorciese más para bendecir el dulce templo de aquella criatura, que iba a reventar la cabeza, el alma y la sotana. Noté que la fiebre me subía a las mejillas. No sabía qué decir en el disparadero oportunista del momento. Por otro lado, podía ayudar a la buena moza utilizando el placebo de mi perversión. Nadie sabe los designios de Dios ni los medios que utiliza. A veces, Dios se sirve de mentiras para esclarecer la verdad, o del malvado para llegar a la expiación. Y ese pensamiento me animaba a seguir perversando mi mente, recordando lo que decía el apóstol Pablo. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El caso era encontrar una razón que aliviase o justificase mi malicioso proceder. Después de la penitencia, nos quedamos hablando una media hora de cosas de su familia o de la situación de su país. Era media hora de observación, de imaginación, de nerviosismo, de desconcentración y de obsesión, donde sin enterarme de casi nada solo la miraba asintiendo y planificando el comienzo de la noche para poseerla, aunque fuera en el mundo de las fantasías. Si mañana te volviese a sacudir la tormenta del diablo empujándote a cometer actos impuros, deberás volver aquí y llevarte agua del río Jordán, que fue donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, para que te la extiendas por la noche y limpiar tu cuerpo. Dime, hija, ¿tienes algún día libre entre semana? ¿Por qué no me llevo ahora el agua del Jordán y me doy esta noche al irme a la cama? No es mala idea, hija, aunque si no te hiciese efecto esta noche, entonces deberé hacerte un exorcismo con la caldereta del agua bendecida, mezclada con aceite y sal, esparciéndola sobre tu cuerpo desnudo con el hisopo, mientras invoco las plegarias propias antes de pensar en otras soluciones. Si no te da vergüenza que te pase el hisopo por los labios calenturientos que te abrasan y llaman al pecado y al deseo pecaminoso. Por favor, padre, desconfiar de usted es otro pecado, y ya está bien de tanto pecado. Muy bien, hija. Entonces, hasta mañana. Te doy mi bendición. Gracias, padre. Ana María se llevó un frasco pequeño que yo tenía en la sacristía desde hacía muchos años, que compré en el Corte Inglés y que quizá estuviera caducado, lo que en un momento pensé con intención de no dárselo, pero la rapidez de pensamiento que concede la tentación a la malicia me transmitió que si volvía mañana y me decía que aquello olía mal, podría darlo ante ella como la prueba del 9, para echar la culpa a su cuerpo contaminado por el diablo ante la pureza de las aguas. Lo cierto es que aquella noche y las siguientes, el comportamiento de mis obscenos pensamientos me transportó a imaginarme con Ana María en ese escenario que me inducía a sentirme tirado por la fuerza del maldito trineo en el que me subía cada noche antes de coger el sueño. Solo con pensar en acariciarla con el hisopo, la joya divina de la creación, viéndola gozar de placer, se convirtió en una obsesión que a todas horas invadía mi mente, como un maravilloso tormento compulsivo que mantenía en estado febril la fiera que me dominaba. Tardó 5 días en volver a confesar,
aunque el siguiente domingo la vi con doña Vicenta sentada en misa, pero no cruzamos palabra, ni tan siquiera me miró a los ojos directamente, durante el santo sacramento de la Eucaristía, donde ambas comulgaron. Cuando por fin volvió a la hora habitual de la tarde-noche, yo estaba nervioso y deseoso de verla, como todos los días anteriores. Oí la puerta desde la sacristía, e imaginando que sería ella, me puse rápidamente la sotana que ya me había quitado y salí haciéndome el sorprendido, acompañado del leviatán que se despertó y cuadró para dejarse rozar por la tela de la prenda, intentando mirar por entre los botones. «Buenas noches, hija. ¿Quieres confesar?» Buenas noches, padre, deseo confesar. Aprovechando que se encontraba de rodillas, con la cabeza inclinada hacia el suelo, la contemplé como siempre de forma lujuriosa, imaginando lo que se escondía debajo de aquellas ropas holgadas que sólo una mente calenturienta como la mía podía acariciar con la mirada, sintiendo su frágil tacto. Después entré con los nervios a flor de piel en el confesionario, notando como si el diablo me estuviera retando y amenazando con salir rompiéndolo todo. El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente de tus pecados. Ella volvió a contestar aquello que traía aprendido. Señor, tú que lo sabes todo, sabes que te amo. Me acuso de todos los pecados que recuerdo y de los que no también. Me quedé en silencio, esperando que comenzase a hablar, mientras, como siempre, a través de la rejilla donde ella equivocadamente se solía colocar, en lugar de ponerse de frente, miraba con sus manos unidas delante de su cabeza levemente agachada, imaginándola de forma ignominiosa, y yo, en postura pecadora, ventilado por la sotana como único atuendo, y mi demonio en trance de compromiso, al que solo le faltaba salir dando gritos sacrílegos. Padre, después de haberme untado mi cuerpo con el agua bendecida, he estado algunos días hasta ayer sin sentir la presencia del demonio o del espíritu que me atormentaba. Pero anoche, después de acostar a doña Vicenta, cabeza me empezó a dar vueltas y como poseída me metí en la cama. Apagué la luz y volví a pecar contra el Señor. ¿Lo hiciste con tu mano o cogiste alguna cosita? Mientras la preguntaba esto, mis mejillas y mis ojos se llenaron de la sangre que el diablo, en su lucha por salir y plantarse en el medio, me bombeaba sobrante de energía. Lo hice con el dedo primero y luego con el envase del desodorante untado de aceite de almendras que me recomendó la farmacéutica, para darle una friega a la señora en los riñones y aliviar su lumbalgia. Enseguida comencé a imaginarla con ese aceite milagroso, intentando ahogar con sus manos al diablo de mi tormento, y, cerrando los ojos, noté cómo la boca se me había quedado completamente seca y la saliva había desaparecido. No quería pensar en el pecado, pero tampoco podía dejar de pensar en él. La conciencia me llamaba, pero no quería escucharla. Mi fantasía se anteponía a la cognición y al respeto propio, porque la obsesión compulsiva de mi imperfecta condición humana dominaba el sentido más primitivo de mi ser. Así las cosas, sin que el bendecido te haya hecho efecto, creo que lo que padeces es más grave de lo que pensaba. Si de verdad quieres purificarte en cuerpo y alma, tendré que practicarte un exorcismo con el instrumental consagrado. El templo de mi cuerpo está abierto a la santidad de usted, Padre, para que el Señor le ilumine y se apiade de mi persona, sacando de mi interior el espíritu que me atormenta con el pecado y las preocupaciones que no me dejan ser feliz. ¿Qué preocupaciones tienes tú? Tengo muchas, Padre, y todo me sale mal. Mi mamá está enferma, mi hermanito está en la cárcel por haber robado. 4 de mis hermanas no tienen trabajo y yo les mando dinero, pero es poco para soportar lo que están pasando, y todo desde que me pinché el dedo y se me metió el diablo y el mal de ojo de la vecina. No te preocupes, hija, porque cuando después del exorcismo veas los resultados, te sorprenderás de la generosidad y el inmenso poder del Señor. Amén, Padre. Usted haga conmigo todo lo que sea menester, aunque tenga que entregarle de 1000 amores la virginidad que hasta ahora había conservado, posiblemente para que usted introduzca la santidad de su espíritu para salvarme. Ahora solo quedaba estudiar el día.
el momento y el lugar, sin que nadie lo supiese, ni nos viesen escondiéndonos. Sepa usted, Javier, que en los pueblos siempre hay un jubilado o un pastor que ve o escucha lo más recóndito, y como la obsesión domina la precaución, y en mi caso un escándalo así podía ser mi ruina absoluta, tenía que planificar mucho la estrategia, sin contar con la ayuda de Dios. ¿Eso ocurrió aquí en Valencia? No, sucedió en un pueblo de Toledo. Voy a continuar contándole, Javier. Entonces la dije, dudando, pero sin poderme contener. Tendrás que tener muy en cuenta lo negativo que sería para ti que doña Vicenta se enterase que estás poseída por el diablo y el mal de ojo. Por eso hemos de tomar mucha precaución para que cuando quedemos nadie se entere ni te vea conmigo. Lo digo más por ti que por mí. Lo sé, padre. La señora me echaría y entonces no podría mandar nadita de dinero a la casa. Sería horrible. Y al no tener trabajo no me renovarían la residencia. No quiero ni pensar en ello. Por eso le pido que me ayude con la gracia del Señor Jesús y la bendición de su virtud. ¿Qué día podrías venir a mi casa? Tendría que ser el jueves por la mañana desde las 10 hasta las 2 a lo sumo, padre, porque por la noche a las 9 tengo que dar la cena a la doña. Entonces, mejor quedaremos en Madrid y luego yo te acerco a la vuelta para que no tengas que coger autobús. ¿Conoces la Plaza de Neptuno? Sí, padre. La di la bendición y ella me dio el número de su teléfono móvil para que yo le diera instrucciones el día antes. Se quedó un rato hasta terminar la penitencia que le impuse y después se marchó echándome una mirada de complicidad que denotaba cierta alegría y que supuse que sería por la remisión del pecado, más que por la travesura que nos esperaba. Los hombres somos así. Nos gusta pensar que las mujeres quieren lo mismo, pero que no lo dicen, cuando la verdad es que ellas saben lo que queremos, pero esperan que si llegamos sea por lo menos sin prisas y por el camino de la providencia. El miércoles, después de haber pasado varias noches calmando las ansias del diablo y la calentura mental constante, la llamé para quedar junto al Vips de la Plaza de Neptuno. Ella llegó en un taxi que le dije que pagaría yo, del dinero de la obra de caridad, destinado para todo aquello que sirva para ejercer el Evangelio, arrojando a Satanás a los infiernos, y sin apenas mediar más palabra que las derivadas al acto ceremonial con la colaboración divina. Subimos inmediatamente al apartamento, que previamente había alquilado por 3 horas en la segunda planta de un edificio de la calle colindante. El apartamento era pequeño, con un pasillo ladeado, cuya primera puerta era la de un baño completo, y a continuación se llegaba a un espacio de unos 25 metros cuadrados, con una gran cama y 2 sofás en forma de L, presididos por una mesita en el medio. La televisión y el equipo de música sobraban frente a la cama, y la cocina americana con una nevera que albergaba algunas bebidas y 2 copas frías también. En el segundo cajón de la mesilla de la izquierda pude ver 2 preservativos, que retiré inmediatamente sin ella darse cuenta. Bajé las persianas y con la luz que entraba del baño coloqué varias velas encendidas en las mesillas de cabecera. Me coloqué el alzacuellos, el cíngulo y la estola sobre la sotana, y dejé la caldereta junto con el hisopo, mientras la rellenaba de agua bendecida por mí. A continuación, la dije que se desnudara completamente y se quedara boca arriba, mientras yo invocaba a la Virgen María suplicando su intercesión. Cuando ella estuvo en la posición que dispuse, con mis manos temblando, comencé a mojarla con el hisopo su cuerpo, paseándoselo suavemente por su pubis de novicia, sorprendido por la falta de actividad del ignominioso, que durante días y noches me había mostrado una y otra vez estas imágenes manteniendo una actitud enfurecida. Era sospechoso comprobar que ni intentando despabilar al maligno bombeando con el esfínter, éste diera señales de vida, lo que achaqué a la saturación por insistencia, cuando la fantasía se convierte en realidad y la realidad llama al remordimiento, además del desgaste cerebral de la calentura imaginaria. Cuando, siguiendo las rogativas, extendí el agua santa,
cubriendo su cuerpo primero por delante, sin señales presenciales del ángel de las tinieblas, y luego por detrás, viendo con asombro mucho más de lo que imaginaba, cuando recreaba acariciando la maldad de mi timón. Me dio por pensar que a lo mejor el cielo, en su inmensa gloria, había decidido ayudarme reconvirtiendo la supuesta perdición en indulto. Fue entonces cuando Ana María, que no había parado de rezar con la mano sobre su Biblia, me preguntó: Ahora es cuando la divina semilla tiene que salir de su santo cuerpo para brotar sobre el mío, padre. «No sé, hija, si deberíamos dejarlo para otra vez y esperar resultados». El miedo a perder lo más soñado me llevó al camino de la amargura. Desde el lamento de los deseos, veía como la holganza indolente del diablo pretendía dejarme con el hisopo mojado ante la frustración de los fracasados. Por favor, padre, es mejor terminar el santo momento para que el demonio y el mal de ojo abandonen mi cuerpo y pueda entregarme a Dios sin pecado. Yo no puedo pecar, hija, frotando mi santo órgano para extraer la semilla que necesitas extender por tu cuerpo para purificarte. Tendrías que hacerlo tú, o dejarlo hasta ver el resultado de hoy. Yo lo haré despacito y suave, Padre Santo, mientras rezo y se la pido dulcemente. Fue escuchar aquellas palabras con esa melodía lo que de golpe sacudió mi sotana, intentando abrirse paso con la insolente violencia con que siempre me trataba. Como el guerrero enfurecido que ha sufrido alguna ofensa y se coloca de frente con gallardía y honor, retando al canalla de la afrenta que el agravio profirió. Es una estrofa de un verso del romancero español. Déjeme, Javier, que le siga contando. En ese momento, Ana María comenzó a desabrochar los botones de la sotana, mientras yo me encorvaba para disimular la espontánea jiba que ponía de relieve la presencia del maléfico. Cuando llegó al meridiano de mi máxima densidad aparente, yo desabroché aquellos 6 botones mientras ella se encargaba del resto. Una vez sin sotana, ni calcetines, ni alforjas, con que taparme la concentración del plasma, no sé lo que pensaría allí desnuda al ver la tensión de mi disgusto, pero supongo que debió creer que formaba parte de la liturgia, y yo, solo con mirar de reojo aquel tupé negro como el cacao puro, resaltando sobre la piel tostada que antes había visto más de plano, y desde arriba sin inmutarme, noté de golpe el abandono celestial, para caer en las garras del diabólico impiadoso, que disparaba mis palpitaciones, impulsando con fuerza mi esfínter an internus, es decir, mi esfínter bombeando poderío. Mientras el cardenal me contaba con cierta gracia su escandalosa experiencia, volví a ver a Sandro, que seguía discutiendo con el ilustre, y un medio rubio que iba con él, y pregunté al cardenal que si le conocía, contestándome que lo único que sabía de él es que llevaba todos los temas penales complicados que se daban, y que además era un hombre importante dentro de la judicatura. Insistí preguntando si solía verle en estos encuentros, y me dijo que una vez le dijeron que Sandro le salvó de ser expedientado, y desde entonces la amistad y las relaciones íntimas eran patentes, hasta el grado de haber dejado escapar a un peligroso narco por instigación de Sandro, y haber hecho la vista gorda cuando asaltaron un almacén de cocaína incautada y otro de hachís por falta de vigilancia posiblemente pactada. También me contó haber visto a este juez en una sala especial de la casa donde chicas de la agencia de modelos alternaban con él, vestidas con una ropa de la mínima expresión, luciendo sus encantos. Y parece ser que esto a su señoría con un par de gin tonic preparados con la sofisticación que lo hace May. Como se dice ahora, le pone y mucho. Así que no soy yo solo quien será juzgado por nuestros errores. Seremos todos, incluido usted y yo, Javier, me dijo el cardenal. Otra de esas veces que yo observaba a Sandro, se cruzaron nuestras miradas, y me pareció detectar por intuición que no le gustaba que llevase tanto tiempo hablando con el cardenal, por lo que volví a interrogarle sobre el desenlace, ya que efectivamente llevábamos demasiado tiempo.
Verá usted, Javier, la chica comenzó a tratarme con versada delicadeza, pero hubo un detalle que sirvió para provocar aún más al transgresor, cuando al abrirme la sotana que cubría mi cuerpo desnudo exclamó: Dios mío, santidad, ¿qué es esto que veo? Le he soliviantado. No, hija, ¿por qué dices eso?, contesté. Es que no había visto nunca virtud tan desafiante en estado de bendición. ¿Y tú qué crees, hija? Percibo y veo, padre, que ha sido usted dotado con ese don especial de un buen miembro de la Iglesia como jamás había visto en vivo y tan de cerca, que a decir verdad casi me da miedo, pero por el que me someto en cuerpo y alma a pasar de la merced del pecado al dolor o placer de la penitencia, y del miedo al goce de ser purificada por la virtud de la sagrada forma con la que participo con entrega y entusiasmo, de ser bendecida por dentro y por fuera, en esta santa liturgia que con sus exageradas y abundantes dotes, y por la devoción que pongo a su recaudo, con fervor me consagro para servirle aquí, allá y donde usted me lo pida, agraciado Padre. Creo en la bendición de los santos, el perdón de los pecados y la gloria bendita que espero ahora alcanzar a pesar de no saber con qué calzador va a entrar en el templo de mi cuerpo. La criatura era diestra con sus manos, percibiendo que cada vez que se acercaba más al leviatán, aumentaban mis convulsiones locales, moviéndose hasta mi cuello, resistiéndome a colocar mi mano sobre su cabeza, que era lo que ella deseaba. A juzgar por su acercamiento, y yo más, adopté una postura resignada e indulgente, mientras mantenía mis ojos cerrados, resoplando, como cuando el médico te dice que respires con fuerza para ver si tienes pitidos. La oía que, acercando su boca a mi oreja recalentada, me pedía que le diera la divina semilla, lo que enardecía mi grandeza, precipitando mi derrota, dejando que el diablo se derramara como lava de volcán en erupción, en este caso en erección. Cuando terminó, se tumbó en paralelo junto a mí durante un buen rato, colocando la almohada debajo de sus nalgas para subir su abdomen más arriba, lo que me pareció una postura de yoga que preferí no preguntar y permanecer contrito de todo aquello, como supongo que le pasará al violador después de consumar la agresión. Transcurrido un buen rato, se levantó al baño mientras yo me maldije una y otra vez, suplicando perdón al Señor, perdón que sabía que no llegaría porque, aunque en ese momento estaba en la reserva, en cuanto recobrase la fuerza divina de las tentaciones, volvería al sacrilegio del leviatán. Al poco rato, salió vestida con ese aire de reina de la golosina, mientras yo terminaba de colocarme todos mis atuendos. Salimos y bajamos al parking, donde tenía aparcado mi Seat Ibiza para emprender el regreso. Eran exactamente las 13:40, cuando la dejé en el polideportivo industrial contiguo a la entrada del pueblo, dándome la vuelta para que no se me viera por allí. El siguiente domingo la volví a ver con doña Vicenta, y mientras yo daba el sermón habitual, y Ana María no retiró la mirada del altar. Durante la Eucaristía vi que no me quitaba ojo de semejante parte, posiblemente imaginando lo que había dentro. Tal y como yo hacía con ella, pero a mis ojos no miró en ningún momento. Estuve 5 semanas sin saber absolutamente nada, lo que me hizo sospechar que quizá me había metido en un buen lío y alguien lo había advertido del divino fraude. A partir de ahí, el hastío nocturno comenzó a germinar gradualmente, lo que por un lado, acompañado por el miedo cada noche, me hizo más beato, honesto conmigo mismo, y, por otro, más temeroso y contrito, frenando ese impulso irresistible que tanta alegría había proporcionado cada noche. Al cabo de 2 meses y 13 días, una tarde-noche, como siempre, desde la sacristía oí la puerta. Salí y era ella. Mi corazón dio un vuelco y con mis ojos quise penetrar en lo insondable del misterio. Con miedo disimulado, con una mueca de dulzura, la saludé mientras ella besó mi mano, lo que me transmitió una incertidumbre piadosa que me hacía deducir que algo había pasado. ¿Quieres confesar, hija?
No, padre, no creo haber vuelto a pecar desde la última vez que confesé. ¿Ni de pensamiento, palabra u omisión? No, padre, mejor dicho, de pensamiento puede que sí, pero tratándose de una imagen santa como es su enorme santidad genital, no sé si eso puede ser pecado o virtud. Me siento purificada y agraciada por Dios gracias a usted. Muy bien, hija. No sabes qué alegría me das. ¿Necesitas que te vuelva a purificar? No, padre, me siento absolutamente curada y santamente agraciada. Entonces, ¿a qué debo tu grata visita? ¿O prefieres meditar y orar en silencio? No, padre, es solo que cuando me purifiqué aquel día, yo, para asegurarme de mi limpieza completa, introduje, como era lógico, su semilla en mi totó, perdón, en el templo de la creación reservado a Dios, muy dentro de mi interior, pensando que ustedes los santos no eran fecundos, por eso llaman semilla, pero semilla infértil. Y si bien es cierto que no volví a pecar gracias al exorcismo, ocurrió que se me cortó la regla y a sentirme rara, acudiendo a la ginecóloga que tras algunas pruebas me ha certificado que estoy embarazada de 9 o 10 semanas. Padre, yo no he estado con ningún hombre, y lo único que he hecho es lo que le he contado que hice con la semilla que yo misma le saqué con su consentimiento, introduciéndomela y quedándome en estado de reposo, como usted recordará. ¿Cuándo oí aquello? Mis piernas no me sostenían y me senté con ella en uno de los bancos. No puse en duda su sinceridad. Simplemente me limité a preguntarla si había pensado en abortar, contestándome que no podía hacerlo, como la Virgen María tampoco lo hizo, ni su prima Isabel cuando engendró por voluntad de Dios a su hijo Juan el Bautista, añadiendo que en su caso Dios la había permitido ser fecundada por un hombre santo, que le hacía pensar que Dios había escuchado sus plegarias, distinguiéndola de otras mujeres, para concebir ese hijo fertilizado en el templo de cuerpo guardado desde muchos años para el Señor. Escucharla sin mirar era como si estuviera leyendo. Aquella mujer de baja cultura de repente empleaba un lenguaje virtuoso que me delimitaba por encima de cualquier intento disuasorio. En definitiva, representaba un peligro para mi predicamento, y esto se convirtió en una pesadilla peor que la obsesión diabólica que había estado padeciendo. Ese dramático momento, no sabía lo que hacer, solo sabía que era mi ruina, desprestigio, el escándalo. Temeroso del daño que pudiera hacerme un día por mediación de un importante político, conocí en una comida organizada para ello al entonces comisario provincial, Sandro. Durante la comida hablamos de muchas cosas y especialmente de la desorientación religiosa de su mujer, Marusa, quien había dado varios tumbos con algunas sectas en su convicción de buscar a Dios. Cuando terminamos de comer, tal y como habíamos acordado, mi amigo hizo el simulacro de recibir una importante llamada, ausentándose sin poder compartir los cafés que había pedido. Por lo que Sandro y yo nos quedamos charlando de los escándalos corruptos que se estaban originando entre políticos. En un determinado momento de la conversación, se suscitó el cambio generacional de la juventud y el aumento que estaban sufriendo los divorcios y separaciones, circunstancia la cual me permitió describirle a mi manera el sufrimiento en el que me encontraba sumergido como consecuencia de las malas artes de una feligresa dispuesta a buscarme la ruina tras haberme seducido hábilmente, dándome alguna pócima para llevarme donde me llevó e inyectarse ella misma de forma manual mis espermatozoides con el ánimo de quedarse embarazada y extorsionarme. Tras pedirme todos los datos de Ana María, me dijo que en breve solucionaría de la manera más favorable el problema. Un día, la detuvieron los policías de Sandro y tras 48 horas incomunicada, la pusieron a disposición judicial, acusada de amenazas, chantaje y coacción hacia la persona del párroco de la iglesia del pueblo donde ella vivía. Ese era yo. Sandro me dijo que era la única forma de salir indemne y que no haría falta ni declarar delante de ella, aunque habría que formalizar la denuncia que luego se archivaría para respaldar a su señoría y amigo, que precisamente anda por aquí.
por si se les iba de las manos, cosa prácticamente imposible. Se trata de amedrentarla para que desapareciese del pueblo cuanto antes. Simultáneamente, la citaron en la comisaría para comunicarle que no se le iba a renovar la residencia por estar incursa en un procedimiento penal y que, dependiendo del curso del proceso, podría llegar a abrírsele un expediente de expulsión y pasarla al centro de internamiento de extranjeros hasta un máximo de 40 días, mientras se tramitaba la evacuación a la cárcel de su país. A todo esto, la chica estuvo 16 horas en la comisaría aguantando un tratamiento indigno como parte de la estrategia de desaliento marcada por el jefe. A los pocos días de toda esta movida, Ana María vino a verme a la hora de siempre, llorando como lo debió hacer la Virgen María a los pies de la cruz. Sus lágrimas caían por sus mejillas, seguidas unas de otras, como grifos goteando sin parar, y al verme cayó de golpe de rodillas en el suelo, y con las manos entrelazadas delante de su pecho y la cabeza inclinada hacia el suelo, exclamó: «Santo, santo, santo, por Dios se lo pido, reverendo. Yo solo soy una pobre mujer inculta en manos de un destino muy triste. Padre, haré todo cuanto me pida para servir al Señor. Por favor, Padre, ayúdeme a llevar la carga de los malos entendidos y perdone mis ofensas. Perdóneme, Padre. No deje que me metan a la cárcel. Diga a esta ignorante pecadora lo que debo hacer para servir al Señor Jesucristo y a usted que es santo. Exíjame lo que sea. Por Dios, Padre Santo, no me abandone». Se mantuvo en esa posición durante algunos minutos, mientras yo, mirando el altar avergonzado, con las manos en la misma posición que las de ella, la ignoré, hasta que, gritando, llorando y moqueando sin parar, con un trapo que sacó de entre sus pechos, me dijo: «No me abandone, Padre, no me abandone. Por favor, no me abandone». Cuando oí aquello, me acerqué a ella. La levanté cogiéndola por el brazo que se aferraba a la otra mano, y llevándola al confesionario la arrodillé y me introduje dentro. «El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente de tus pecados». Ella contestó como siempre: «Señor, tú que lo sabes todo, sabes que te amo. Me acuso de todos los pecados que recuerdo y de los que no también». «Escúchame atentamente, hija. Lo que ha pasado formaba parte del exorcismo que tuve que practicarte para sacarte al demonio que llevas dentro. Tú, desobedeciendo mi mandato, introdujiste la semilla santa sin mi consentimiento y ahora estás embarazada de un hijo que se encuentra donde antes estuvo el demonio. Tienes que deshacerte de él, de la forma que sea, porque así a Dios no le gusta que tú engendres, y solo podrás recobrar la paz que has perdido ofreciendo el templo de tu cuerpo al Señor, expulsando al hijo infectado. Sepas que, en tu inmensa ignorancia beatífica, has confundido la inquinidad de la ignominia con la virtud espiritual, y eso te condena eternamente y me obliga a excomulgarte. La Virgen María no estaba contaminada por el diablo como tú lo estabas». «Por favor, Padre, prefiero morir ahora mismo». «Escúchame y deja de dar gritos para que no tenga que echarte de la casa de Dios». Abrí el enrejillado y poniendo la Biblia debajo de su mano le dije: «Reconoce ante nuestro Señor que eres una pecadora arrepentida». «Soy una pecadora arrepentida». «Jura con la mano sobre los santos evangelios que vas a seguir las instrucciones del reverendo, con el que confiesas tus inquinidades, como lo hicieron antes las personas que fueron perdonadas por nuestro Señor Jesucristo que te oye, y está aquí con nosotros». «Lo juro, Señor Jesucristo, lo juro». «Jura ante nuestro Señor Jesucristo que cada día, dentro y fuera de la Santa Iglesia, vas a obedecer al reverendo con el que confiesas». «Lo juro ante Dios Santo Reverendo». «Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para que la remisión de los pecados te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz.
y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Contestó ella. Rezarás 10 Padres Nuestro y 20 Dios te salve, y luego vendrás conmigo a la sacristía. Cuando Ana María terminó su penitencia, se encaminó hacia la sacristía, donde la esperaba yo, sin el más mínimo ápice de deseo. Era como si a ambos nos hubiera desaparecido el virus de la perversidad y hubiésemos recobrado la equidad. Cuando apareció, su cara era un ecceomo, al que solo le faltaba la corona de espinas. Sus ojos hinchados, sus labios secos, despellejados, sus mejillas descoloridas, su pelo desordenado y crespo. Toda ella acababa de echarse 20 años encima. Y la mía, hostil, distante y adversa. Entonces, engolando mi voz, le dije: «Mañana te llamará el comisario que lleva este asunto y que quiere meterte en la cárcel. Y te dirá lo que tienes que hacer para que tu vida merezca la pena. Yo hablaré con él para intentar que te absuelvan. Si no haces todo lo que te diga, habrás cometido perjurio en la iglesia con la mano en los santos evangelios y te excomulgaré el domingo siguiente ante toda la feligresía. Y luego, posiblemente, serás encarcelada». Padre, haré todo lo que me ordenen hacer. Mi vida ya no vale nada. Deseo morir aquí mismo. No quiero seguir viviendo. Hoy tu vida no vale nada. Mañana podrás rehacerla dependiendo de lo obediente que seas con tus promesas al Señor. Pero si incumples tu juramento, te arrepentirás de haber nacido, y el peso del castigo del Señor caerá sobre ti y tu familia hasta la 4ª generación, y arderá en el fuego y azufre del infierno. Solo quiero que dentro de un tiempo me pueda sentir orgullosa de haber consumado mi juramento y que el Señor me dé una oportunidad. Y usted, Padre, recobre la confianza en mí perdonándome definitivamente. Ahora vete y arrepiéntete en casa y a todas horas, hasta que hagas lo que te ordenen. Y no se te ocurra rezar para no manchar con el pensamiento ni con las palabras el nombre de Dios, hasta que percibas que la obediencia se hace latente en quienes te ordenan. A los pocos días me vi con Sandro y me contó que la impuso marcharse sin despedirse de doña Vicenta, ni tan siquiera para cobrar. A cambio, Sandro la dio 3.000 euros y ella abandonó el pueblo al día siguiente. Después la perdí la pista y el bueno de Sandro me informó que no la dejó abortar por principios de una niña que le fue entregada a Marusa, con todas las formalidades, embarazo, parto y nacimiento, gracias a las amistades médicas y judiciales que Sandro posee. Precisamente con aquel juez que está ahora mismo hablando con Sandro y que es magistrado de Talavera de la Reina. A ella, los cargos penales que ficticiamente se habían hecho, con sentencia incluida y falso escenario judicial, la comunicaron que se habían retirado, además de darle la residencia y un buen trabajo en uno de los clubes, donde comenzó a trabajar con gran éxito entre los clientes, dada la belleza que había recobrado, como consecuencia del tratamiento que Sandro se encargó que recibiese, haciéndose llamar a partir de ese momento Sarai. Así pues, supongo que será una mujer feliz, de la que nunca más volví a saber. Se lo juro, Javier, y mucho menos preguntar, si bien es cierto que algunas noches sirve al indolente de iniciador nocturno para templar la emoción acumulada en el concesionario con el recuerdo de su inocencia cargada de esbeltez angelical. Cuando oí el nombre, por poco me caigo redondo. Mi sangre se agolpó en mi cara, el sudor brotó sobre mi frente y un escalofrío ardiente que salió del corazón se arrastró hasta el último pelo de mi cabeza, bajando después hasta los tobillos. Aquel hijo de la gran puta que tenía delante fue el autor de la bomba que luego explotó sobre la dulce Sarai. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para no tirarme a su cuello y rebanarlo como ya había hecho con los sicarios del cabrón que ahora me mantenía atado. Pero preferí hacer como que no la conocía, para no crear una tensión que pudiera llegar a molestar a Sandro, por lo que seguí preguntando. «Hay una cosa que no entiendo.
Si usted era párroco hace menos de una década, ¿cómo es que tan rápido llegó a cardenal? Todo se lo debo a Sandro. Cuénteme, por favor. ¿Usted recuerda el escándalo de los legionarios de Cristo? Perfectamente. Me acuerdo del fundador, Marcial Maciel. Era un pederasta, un estafador, y hasta se le llegó a acusar de haber matado a un familiar y no sé cuántas cosas más. Unas eran verdad y otras no. Claro que me acuerdo. Fue el fundador de la orden. Tenía varios hijos con distintas mujeres y estaba muy protegido por grandes políticos de la derecha y mujeres de altas esferas. Seguía aquel asqueroso asunto. Muy bien. Pero respondiendo a su pregunta, sepa que Sandro fue la persona designada para hacer un informe que la Santa Sede pidió a las autoridades de nuestro gobierno, lo que propició una excelente relación con la alta jerarquía del Vaticano, que Sandro supo granjearse y aprovechar como compensación para pedir que yo fuese nombrado cardenal si la conferencia episcopal proponía al Vaticano. Y como era de suponer, fui propuesto y nombrado en menos de un año. Así que creo haber contestado a su pregunta, amigo Javier. Gracias, prelado. Gracias por dos cosas. Primera, por haber sido capaz de confesarse conmigo como lo ha hecho, lo que muestra su valentía y humilde resignación ante lo que le pueda esperar de parte de su Dios. Segundo, la confianza que me ha otorgado sin apenas conocerle. Así pues, una vez más, le doy las gracias y espero que siempre seamos amigos, y confíe como lo ha hecho en mi discreción. Me gustaría, desde un plano humano, que me dijese si mi execrable conducta constituye una patología grave. Verá usted, intentaré resumir una realidad, sin entrar en diagnósticos ni juicios de valor. Las personas somos un ente físico, con una herencia irrevocable de nuestros padres y antepasados. Por otro lado, la educación, el círculo familiar, los amigos, nuestro complejo como elemento fundamental, junto con esa genética que he mencionado y los avatares durante la infancia, especialmente durante la pubertad y finalmente la adolescencia, constituyen los ingredientes de nuestra naturaleza. Y contra toda esa conformación de elementos, nadie puede luchar, salvo que un acontecimiento trascendental colisione y rompa la esencia de nuestro temperamento, de forma constante como una luz que no se apaga, para que sigamos viendo lo que nos impide cumplir los magisterios de nuestra anulada personalidad. Una fuerza superior. Por eso, usted no es absolutamente dueño de sus actos, como no lo somos nadie, solo que a veces no consumamos las acciones que nos reprocha la conciencia. Por cierto, la única razón que encuentro de la existencia de un ser superior. Me refiero a la conciencia, sentimiento el cual poseemos como fiscal de nuestro equivocado razonamiento o de nuestra conducta. Para mí, algo divino que la conciencia no podrá jamás explicar sin teorías, además de no haber sido capaz la ciencia de desvelar sin teorías primarias del mono nuestro verdadero origen. Entonces, Javier, ¿usted cree que no soy culpable de las impudicias que le he confesado? Culpable es, pero luchar contra ellas resulta casi imposible, salvo que se aísle, o que la decadencia por los años y la salud vayan tamizando sus impulsos, hasta que poco a poco le vaya siendo más difícil y encuentre absurdo todo lo que en el pasado le empujó como una fuerza irresistible, que la propia conciencia no pudo impedir. Tenga en cuenta que las personas se exponen, a sabiendas a la muerte, por pasiones irracionalmente justificadas, por sus ilaciones. Los pederastas, violadores, proxenetas, etc., no pueden luchar contra su condición, salvo por medios químicos o físicos invasores. Yo mismo, como homosexual renegado, no puedo luchar contra esa errónea deformación de un gen que convirtió mi pubertad y adolescencia en un infierno, que poco a poco he ido superando con la anuencia social en contra de mi aquiescencia. Usted es usted, con sus defectos y virtudes, y cada cual somos como somos. Pero lo que le he dicho no hay que confundirlo con ideales superables, sentimientos olvidados, gustos cambiantes, incluso temperamento aplacado, todo ello motivado por la información, el estatus, la experiencia, las circunstancias y la cultura, que pueden reconducir y cambiar. Pero ahora nos estamos refiriendo a estigmas genéticos y complejos, fraguados en la infancia y pubertad, que son los ejes que nos configuran, hasta que el cansancio de los años nos modera, como se sintoniza una emisora, cuando las ondas alcanzan bien la antena.
Eso es lo que somos nosotros, un emisor receptor de radio, en la que no se sintoniza bien la conciencia con la voluntad, que en el ejemplo la conciencia sería la receptora y la voluntad la antena que recoge y modula. Y cuando la antena se orienta en dirección a las ondas que nos manda la conciencia, la sintonía es perfecta. ¿Y yo qué puedo hacer para orientar bien mi antena? Creo que, sin entrar en el chiste fácil, usted debería marcharse ahora mismo de aquí y no volver nunca más. Posiblemente, olvidando este lugar, se reconcilie con Dios y comience para usted una nueva vida que podría haber empezado antes. Conságrese a escuchar y ayudar a los fieles, como lo hace un médico con sus pacientes y ahora yo con usted. Comience esta transición y verá cómo supera esos residuos de perversidad que sin darse cuenta ha mantenido, pudiendo habernos arrojado de su hábito. Tras terminar de decir esto, el cardenal, con lágrimas que le caían de los ojos, me dio un fuerte abrazo y con una voz entrecortada por el llanto, me pareció entenderle. Quizás todavía tenga tiempo de ayudarme a mí mismo y a mi rebaño. Muchas gracias, hijo. Nunca te olvidaré. Me miró, me dio una tarjeta con su número de móvil, sonrió y se fue sin despedirse de nadie. Aquella impresionante confesión era justo lo que le faltaba conocer a mi buen amigo Marcos, para que incluyese entre sus 1001 técnicas de conquista y procedimiento la del pastor al servicio de la feligresa abandonada en manos del mal de ojo, no dudando que en cuanto se lo dijera, lo pondría en práctica y actuación.